Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos de esta jornada de día miércoles 27 de agosto. Hemos periódicamente escuchado, visto, revisado noticias que dicen relación con agresiones de las cuales son víctimas personal de la salud, un problema que pese a las distintas acciones que se han emprendido por parte de las autoridades no ha podido tener una solución, y por lo mismo queremos profundizar en torno a este tema con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, no la escucho, no sé si está muteada o... Sí, al parecer está muteada. Ahí sí parece. Ahí sí, la escucho perfecto. Hola Claudio, doctora. muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para conversar respecto de este tema que sigue generando mucha preocupación porque se repiten los hechos de violencia de las cuales son víctimas personal de la salud en distintos establecimientos asistenciales. Se han hecho estudios, se han hecho encuestas, se han hecho muchas evaluaciones, diagnósticos respecto del problema, pero la situación persiste. ¿Qué está fallando todavía, doctora, que no se ha podido llegar a una suerte de resolución que otorgue mayor tranquilidad a los funcionarios de la salud? Gracias Claudio. Este es un problema muy relevante en el sector salud, el cual pone en riesgo la atención finalmente de las comunidades. O sea, cuando un trabajador, trabajadora de la salud es agredido, finalmente es una agresión contra la misma comunidad que esa persona atiende, nos hace menos deseable el trabajar en ese lugar, hace también una desmotivación por el trabajo y un riesgo que es muy difícil de manejar. Nosotros como Colegio Médico Santiago hemos estado trabajando hace algunos años en esta temática y si bien han existido algunos avances de los cuales hemos sido parte, las mesas de seguridad de los servicios de salud y de los centros asistenciales, también hoy día hay un mayor registro que nos permite tener una mejor visibilidad de lo que está pasando. Sí vemos que falta una política que sea más coordinada y que resguarde los recursos desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ceremi de Seguridad en el caso metropolitano, para poder implementar todas las acciones preventivas a nivel de los centros de salud. Porque sabemos que, bueno, hay recursos involucrados para poder instalar cámaras donde se necesita, hay lugares donde se necesitan botones de pánico, hay lugares donde se necesita el cambio de la infraestructura para prevenir estas agresiones y para eso nos hace falta un plan que sea con mayor coordinación y que tenga presupuestos adecuados, porque no es razonable que eso salga desde el mismo presupuesto sanitario, que sabemos que tenemos múltiples desafíos ahí, sino que sean presupuestos aparte. Uh-huh. Y en ese sentido, porque a propósito de que ya estamos entrando en terreno, ¿no?, de que se empieza a configurar el presupuesto para el próximo año, ¿han existido algún tipo de diálogo, de canales para informar o dar a conocer de esta situación a las autoridades, particularmente a las autoridades centrales, ya que se viene ese debate? Sí, nosotros hemos tenido esa conversación, tenemos este viernes una reunión con el delegado presidencial de la región metropolitana, donde esperamos poder plantear la necesidad de que estos presupuestos que hoy día, si bien hay algunos presupuestos que vienen desde los servicios de salud, han sido insuficientes para poder implementar todas las medidas preventivas y eso creo que frustra mucho a los trabajadores. Sabemos que las agresiones muchas veces son un fenómeno más complejo y que es difícil de prevenir totalmente, pero sí yo creo que los trabajadores tienen que tener la certeza que sus empleadores, en este caso, en el caso de los servicios de salud, la atención primaria del Estado, toma todas las medidas para evitar que esta agresión pase en la mayor medida posible y cuando ocurre, dar una respuesta oportuna a esa agresión. Es por eso que nosotros solicitamos que puedan existir presupuestos especiales para habilitar los centros de salud. Hemos tenido, por ejemplo, ir a casos concretos. La semana pasada tuvimos una médica general de zona en atención primaria que fue agredida por una persona que atendía, tuvo una fractura nasal. Y yo creo que ahí la frustración más grande de la trabajadora y todos los trabajadores de la salud del lugar
es que, claro, habían ciertas medidas que no habíamos tomado oportunamente para acondicionar la infraestructura y disminuir el riesgo de la agresión. Ujú. Y eso nosotros estamos con muchas fuerzas del Colegio Médico promoviendo y también estamos promoviendo que exista una mayor coordinación con los actores. Esta semana firmamos un convenio entre un protocolo de acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Sur, dos centros del área sur, el Servicio de Salud Metropolitano Sur, porque también es muy importante que las denuncias puedan ser más ágiles, que no haya una sensación de impunidad a quien agrede. Y es, bueno, un tema complejo, multicausal, pero del cual estamos trabajando para todos los actores tenemos que poner lo mejor de nosotros para proteger a los trabajadores de la salud y el acceso a la salud de la población. Sí, precisamente de eso le quería preguntar, doctora, porque claro, cuando hablamos de estos hechos de violencia o de estas expresiones más extremas, ¿no? Que son las agresiones hacia personal de la salud en este caso, tal como por ejemplo lo hablamos cuando hablamos de violencia en los estadios o violencia en el fútbol, son síntomas de una enfermedad que quizás es mucho más profunda y más general, que no basta con atacar al síntoma, sino que idealmente sería atacar a la enfermedad. Y en este sentido, este tipo de protocolos que en este caso en específico se firma ahí en la comuna de San Miguel a propósito de la situación de los recintos asistenciales de dicha comuna, en particular, por ejemplo, el Barros Luco, etcétera, puede servir de ejemplo, de guía, ¿no? Respecto de otras realidades que se viven en otros puntos, no solamente de Santiago, sino que del país. Cuéntenos en qué consiste precisamente este protocolo, qué elementos incorpora y cómo estos pueden servir de ejemplo también para otros territorios. Y efectivamente, Claudio, nosotros esperamos que este protocolo que se firma con la Fiscalía, entre la Fiscalía también participa de la firma el delegado presidencial, el Seremi de Seguridad y el Servicio de Salud y el Colegio Médico Santiago en este caso. Nosotros ya estamos trabajando para que se replique con las otras fiscalías de la región metropolitana, tenemos convenios que están a punto de salir y también esperamos que se pueda replicar en el resto de Chile, porque lo que logra el convenio es hacer más expeditas las denuncias. Ya, y lograr que facilitar la persecución penal efectiva de los delitos, porque creo que hay una sensación generalizada en el sector salud que estas agresiones suelen quedar impunes y que no se dan el signo hacia las personas que agreden, que no se puede, ninguna agresión a un trabajador de la salud es aceptable. Los trabajadores de la salud están trabajando con mucha fuerza para poder entregar una atención a lo largo de todo Chile, a cada rincón del país. Y cuando se agrede a ese trabajador, finalmente, como decía al principio, finalmente se afecta a toda la comunidad. Es por eso que las sanciones tienen que ser ejemplificadoras. Tenemos la ley de consultorio seguro que tiene una pena mayor cuando se agrede a un trabajador de la salud, y eso tenemos que lograr hacerlo efectivo y dar señales claras que las agresiones de ningún tipo, ya sean físicas o verbales y mucho menos sexuales, están permitidas en el contexto de la atención sanitaria. Ujú. Doctora, estamos conversando con la doctora Francisca Crispi, quien es presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, a propósito de las distintas agresiones, ¿no? Hechos de violencia que se han visto en el último tiempo al interior de recintos de atención pública, académica, por cierto, también de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, la doctora Crispi. A propósito que mencionaba la ley consultorio seguro, ¿qué evaluación podemos hacer respecto de esa norma, de ese instrumento? Porque hasta el año pasado habían críticas, ¿no? Respecto de que su implementación no había sido la adecuada. Sí, nosotros tenemos una visión de que no, que es lo que decía en el punto anterior, en el cual muchas veces estas acciones de agresiones no son efectivamente perseguidas luego. Ahí hay una responsabilidad que la Fiscalía nos ha siempre dicho en estos espacios, que es que los trabajadores de la salud, cuando ponen una denuncia o también cuando se hace el registro, luego en la denuncia tienen que perseverar. O sea, no basta con poner la denuncia, sino que hay que asistir cuando me citan a declarar, porque si no, la denuncia queda finalmente en nada, y eso nosotros como trabajadores de la salud tenemos que cooperar de ese proceso para que las sanciones de, por ejemplo, consultorio seguro se hagan efectivas y que las personas que agreden al personal de salud puedan tener la pena correspondiente por poner finalmente en juego la atención sanitaria.
Es por eso que, bueno, este convenio con Fiscalía es importante porque nos permite hacer más efectivas esas denuncias y luego el proceso posterior. Y también, bueno, tenemos el rol de siempre registrar las agresiones, algo que nosotros hemos impulsado harto porque previamente creo que no existía la información en el sector salud de la importancia del registro de la agresión. Hay una plataforma hoy día, que es la plataforma RAPS, en la cual se debe registrar toda agresión al personal de salud, ya sea hasta física, verbal, esa es una buena forma que tenemos de tener datos donde son los lugares más complejos. Ya hoy día, por ejemplo, sabemos que la atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur es un área en el cual hay un alto nivel de agresiones y ahí es donde tenemos que tener una acción con más fuerza y mayor coordinación para poder prevenir estas agresiones y poder proteger a los trabajadores de la salud que se ven expuestos a esto. Uh-huh. Doctora, por último, respecto de medidas adicionales que se pudiesen adoptar de aquí a futuro, sabemos que estamos en una época además que es compleja porque se vienen muchas discusiones que suelen, por así decirlo, enturbiar el tema, ¿no? Contexto electoral, la misma discusión del presupuesto, un eventual cambio de administración, pero ¿qué falta precisamente? ¿O qué usted cree que considera más urgente de implementar, además de lo que ya hemos conversado, para poder ir modificando esta realidad? Yo esperaría de todas las candidaturas, si me lo preguntas, que puedan establecer un plan de protección al sector salud de las agresiones, un plan con recursos que comprometa, porque ¿qué podemos hacer para prevenir las agresiones que sabemos que muchas veces van a ocurrir por un fenómeno que es mundial y que no tiene que ver exclusivamente con Chile? Tenemos que tomar todas las acciones preventivas, es decir, mirar la infraestructura. La infraestructura tiene un rol relevante en aumentar o disminuir el riesgo a una agresión. Tenemos que la disposición de los box de atención clínica es algo importante, la iluminación de los lugares cerca de los centros de salud, también las entradas a los estacionamientos, las puertas de acceso y cómo se maneja eso, también la coordinación con las policías es muy importante, ya sea con los guardias y luego con los carabineros. Tenemos mucho que hacer en el ámbito de la prevención, pero tengo que insistir que esos recursos no pueden salir de ya los recursos limitadísimos que tenemos en el sector salud. Ya tenemos listas de espera que son abultadas, son importantes, tenemos desafíos sanitarios a los cuales tenemos que responder y seguridad ese presupuesto no puede salir de ya el restringido presupuesto para nuestros centros de atención primaria, nuestros hospitales. Es por eso que nosotros pediríamos un plan de seguridad que incluya, que vengan esos presupuestos desde el Ministerio de Seguridad, desde otros organismos competentes, ya que finalmente Salud no tiene la expertise en la seguridad y nosotros siempre hemos pedido que se prioricen los centros asistenciales como infraestructura crítica, a los trabajadores de la salud también como personal crítico, porque si no, finalmente son las poblaciones que frente a una agresión que quizás pudimos prevenir, se ven afectadas con una discontinuidad de la atención y lamentablemente es la población más vulnerable la que sufre esa discontinuidad. Uh-huh. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, académica además de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y la esperamos pronto en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias por el espacio y quedamos disponibles para otras conversaciones. Que tenga buen día. Voy a ir con Nacional. Las 9 de la mañana.
mañana con 49 minutos y esta es una noticia que generó bastante polémica durante la jornada de ayer porque el Ministerio de Energía confirmó ayer martes la renuncia de la seremi de la región de Aysén, Sandra Maldonado Garcés. Esto luego que se dieran a conocer controversiales publicaciones antiguas en sus redes sociales en las que atacaba al fallecido expresidente Sebastián Piñera y también a Carabineros. Luego de su salida asumirán el cargo de manera subrogante el seremi de Economía y Fomento y Turismo de la región, Felipe Rojas Pizarro. Asimismo confirmaron que oportunamente se dará a conocer el nombramiento de la nueva autoridad. La trabajadora social y militante del Partido Socialista fue presentada este lunes en el cargo, por lo que alcanzó a estar solo 2 días al mando de la cartera regional de energía. Dentro de los posteos, principalmente del Facebook personal de Maldonado y que fueron publicados por Radio Bio Bio, hay uno que apunta directamente en contra del ex mandatario, particularmente un meme donde hacía una broma relacionada con un eventual ataque al ex presidente Sebastián Piñera. Así que, bueno, una situación que se generó durante el día de ayer y que se resolvió rápidamente luego de esta decisión finalmente de las autoridades. Y esta es una noticia muy importante a propósito de este caso que también le hemos estado dando seguimiento respecto de los lamentables hechos ocurridos en el estadio de Independiente de Avellaneda, el estadio Copa Libertadores de América, donde hinchas de la Universidad de Chile fueron brutalmente agredidos por parte de barras bravas del equipo argentino. Bueno, parte del contexto de esta situación y que lo utilizaban los hinchas argentinos como una suerte de excusa para la reacción que hubo al interior de ese estadio fue que un grupo de hinchas chilenos habría cometido delitos de índole sexual en contra de algunas trabajadoras que se encontraban en ese recinto. Bueno, a casi una semana de ocurridos estos hechos hubo importantes novedades al respecto. El fiscal a cargo del caso, Mariano Cito, entregó detalles al respecto de esta causa penal, manifestando también su molestia por el comunicado emitido por el cuadro de Independiente respecto de la identificación de 25 de los culpables de esta brutal golpiza. En realidad el club fue apresurado al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esas individualizaciones. Asimismo, planteó que en el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien o querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados o personas que quedaron en estado de inconsciencia y eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes. Por otra parte, el persecutor fue consultado respecto de esta denuncia que se viralizó en redes sociales y que apuntaba a algunos aficionados de la U que habrían abusado de algunas empleadas del club, lo cual descartó tajantemente. Yo formé una causa por separado por esos trascendidos en redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que eso pasó, puntualizó el fiscal. Por último, Cito agregó que por eso le estoy pidiendo a Independiente que individualice a esta persona. Hoy le hice saber eso al presidente del club y hasta ahora el club no tiene conocimiento de la situación ni tampoco hay denuncia alguna en comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Así que hasta ahora no hay ningún antecedente que acredite esa denuncia que realizaron los hinchas de Independiente en redes sociales y que fue utilizado como una suerte de excusa para justificar los hechos injustificables que ocurrieron en ese estadio. 9 de la mañana con 53 minutos y con esta información despedimos esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo por cierto la sintonía que nos entregó el día de hoy y por cierto también realizando una invitación para que usted siga en la sintonía de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, antes en nuestros boletines informativos y por supuesto también en nuestro sitio web radio.chile.cl. Y recuerde que es una semana muy especial para nuestra casa de estudios porque estamos participando de Filuni 2025 a las 15 horas, un completo resumen de lo que está ocurriendo en el contexto de esta feria, la más importante del libro universitario en Iberoamérica. Gracias a todo el equipo, que tengan una buena jornada, hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis,
lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá,